Otro de los casos más importantes que llegó al cine fue el caso del exorcismo en Connecticut. Era una familia que tenía un miembro de la familia que estaba muy enfermo. En este caso trabajó Chris McKinnell, puntualmente. Chris, mi amigo y director de la Warren Legacy Foundation, con creo que 17 años y con los abuelos. El caso de Connecticut es una familia que, para estar más cerca de un hospital donde se hacía un tratamiento, el hijo menor se muda a una casa que aparentemente era demasiado barata, ¿no? Pero estaba bien, estaba cerca, no podían pagar otra cosa, era grande. Después de mudarse se dan cuenta que la casa había sido una funeraria. No necesariamente una funeraria tiene actividad paranormal, pero esta sí la tenía. Entonces la familia entera empezó a sufrir el acecho de muchas de las entidades que vivían en el lugar, que no eran entidades que tenían que ver con los muertos de la funeraria, sino eran entidades que tenían que ver con actividades de los dueños de la funeraria con los muertos, ya sean rituales, ya sean actividades muy oscuras, que abrieron una suerte o una mala suerte de agujero donde empezó a liberarse todo eso. En ese lugar fue una familia con su hijo enfermo, y a partir de ahí se desató el caos. Los chicos se fueron a vivir al sótano, tomaron como una habitación el sótano, los dos hermanos, uno de los chicos estaba enfermo y el otro, y por ejemplo veían como en la mitad de la noche la hermana bajaba las escaleras, hablaba con ellos, les prendía la luz, pero la hermana no estaba en ese lugar en ese momento. El padre era un hombre muy severo, ellos intentaban descansar, pero tenían miedo, entonces dejaban las luces prendidas. El padre se enojaba, les sacaba los focos para que no prendan la luz, básicamente. Sacaba los focos de la habitación y las luces se prendían igual, sin foco. Había actividad oscurísima, era terrorífico, el miedo era atroz. Todos terminaron durmiendo en el living, y ahí fueron los Warren también a intentar alivianar un poco, tratar de encontrar la manera de limpiar el lugar, y básicamente terminó con un exorcista, porque la actividad en el lugar del caso del exorcismo en Connecticut era real. Había una figura muy que lucía como una especie de hombre grande, oscurísimo, de demonio, que rondaba por la casa, y ellos intentaron ayudar todo lo que pudieron a la familia, pero no le quedó otra que mudarse. Se terminaron mudando. El exorcismo en Connecticut es una de las películas que están menos relacionadas con los Warren en cuanto a publicidad, pero fue uno de los casos más terribles, quizás más terribles que el caso de Harrisville y que el caso de Enfield, porque fue realmente muy crudo y terminó con el niño muerto. Básicamente murió por la enfermedad. ¿Por qué era un portal el lugar? Se termina siendo un portal. Cuando vos haces determinadas actividades rituales en un lugar, sobre todo necromancia, por ejemplo, trabajar con muertos literalmente, terminás abriendo una puerta, terminás creando un portal. Es el lugar perfecto, es un caldo de cultivo perfecto, alimentado por uno de los lugares más tristes, quizás, además del cementerio y de un hospital, que es una funeraria. Entonces ahí tenés dolor, ahí tenés tristeza, ahí tenés angustias. Es como que todo está dado para que sea una puerta a cualquier lado. Porque yo tengo una teoría sobre eso. Porque cuando uno se muere, o sea, uno tiene el recuerdo, por ejemplo, de la funeraria. O sea, no quedas apegado a la funeraria porque no tenés un recuerdo de eso. Es que el problema de los muertos, en el caso del cementerio o en el caso de lugares así, no es el muerto. Es decir, cuando vos las cosas que vos sentís en un cementerio, sentís en una funeraria o sentís en un hospital, tengo muchos casos de hospitales, de médicos, ¿no?, que me lo cuentan. De hecho sería ilógico, por ejemplo, quedar apegado a un hospital, porque totalmente. El sufrimiento, yo no quiero quedar apegado a un lugar donde pase mal, ¿no? Es que claro, lo que está ahí y lo que se manifiesta ahí es algo que se alimenta del dolor, que a veces puede llegar a adoptar formas amigables para que uno deje que pasen. Pero lo que está ahí es algo que se alimentó del dolor. Es algo que fue atraído ahí para alimentarse del miedo.
Pero que no es un paciente. No es un paciente. O que no fue un paciente. No, los pacientes no están. Es decir, pueden estar, pero normalmente lo que ves ahí no es actividad que tenga que ver con el que murió ahí, sino es algo que vaya a saber hace cuánto está y que se alimenta básicamente del miedo. Pero en el caso de la funeraria, sí, ahí puede ser el alma, esta gente que hacía, no sé qué hacía. Hacía necrofilia y hacía rituales satánicos. Ajá. Con los cadáveres. Con los cadáveres. Ajá. Eso es lo que hacían. O sea que en ese caso sí podría ser el alma de una persona que queda aferrado, ¿no? En este caso lo que ellos hicieron fue tratar de hacer una invocación para que algo pase del otro plano a este, y utilizaban los cadáveres para ritualizar, ¿no? Como ofrenda, como una concentración de energía muy oscura, porque un cadáver antiguamente se mataban animales para concentrar como ofrenda para el otro lado la energía como pase, y ni hablar que se trata de una persona. Entonces lo que hacían era eso, era generar el clima más oscuro posible para tratar de invocar a vaya a saber quién, relacionado con satanismo quizás, no sé, eso no lo sabemos, eso no está claro. Sí está claro lo que el efecto posterior, el ritual con el cuerpo, con la sangre, y lo que pasa deja una puerta abierta, y lo que pasa queda ahí dando vueltas, y eso quedó ahí en muchos lugares. Amityville también se decía que George Lutz hacía rituales, y eso hizo que toda la actividad en Amityville explote, se vuelve mucho más intensa. ¿Y es viable limpiar un lugar así o...? No lo puedes limpiar. ¿Hay que tirarlo abajo directamente? Ni siquiera. Muchísimas de las casas embrujadas no tienen que ver con la casa, sino con el terreno. Dice que la casa del exorcista hoy es una plaza que la tuvieron que tirar abajo. Sí. La casa de la película... La película. No de la película, sí, sino la que tiró, claro, la película. El caso de Ronald Doe. Claro que sí, Ronald Doe, que fue el nene del exorcismo. Claro. Sí. Que en la esquina donde estaba la casa hay una plaza directamente, claro, que esa casa nunca pudo ser recuperada. La mayoría de las casas no se pueden recuperar. Vos no podés limpiar algo que está abierto de esa manera. Yo el otro día miraba el documental de Jeffrey Dahmer, ¿no? Si mal no recuerdo, demolieron esos edificios y creo que pusieron una plaza. Todo lo que se generó en ese lugar no se va a limpiar nunca. Vas a llegar y vas a encontrarte con esa impronta energética, y muchas veces pasa. Si presten atención cuando te vas a lugares X, que está todo bien y de repente no. Y por ahí estás al aire libre. ¿Viste? Quizás algo sucedió en el lugar. Quizás algo fue abierto en el lugar. No lo sabes. Nosotros lo que tratamos de hacer es concentrarnos en los efectos y tratar de que el síntoma desaparezca, que no te sientas mal, básicamente. Chris McKinley siempre: nosotros no estamos para ayudar a los muertos, estamos para ayudar a los vivos. Ojalá pudiéramos ayudar a los muertos, pero uno lo que intenta hacer es que la persona esté bien. Para que esté bien necesitamos determinar de dónde viene el problema, y ahí ver qué medidas tomar, si se puede tomar algún tipo de medidas. Por ejemplo, en el caso de Enfield, con la familia Perron, la familia no se podía mudar. ¿Qué es lo que pasa acá? Vivís en una casa embrujada, pero no tengo dónde irme. Claro. ¿Qué hago? Te la tenés que fumar. Te terminás acostumbrando hasta que en algún momento te vas. O terminás loco, que también ocurre, ¿no? Pero hay lugares que no se pueden limpiar directamente.